en Romanos 7, capítulo 7, versículo 17 al 20. Romanos capítulo 7, versículo del 17 al 20 dice, en el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya esa ley lo llevaba atrapado, y a la persona que cree en esa antigua ley, ese espíritu maligno lo conduce ya le atrapa los miembros, el cerebro, la cabeza. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es decir, que cuando el ser humano cree en esa antigua ley, es un espíritu que lo atrapa y lo conduce a hacer un montón de cosas, amados. Entonces yo le pregunto a ustedes, ahora sí se están dando cuenta por qué los seres humanos que van a las iglesias duran 15, 20, 30 años yendo a las iglesias a escuchar un montón de mentiras que les predican estos falsos líderes y hablan sobre esa ley del Antiguo Testamento. Lo único que han hecho con la humanidad es meterles un espíritu malo que los conduce a solamente a hacer cosas inmundas, a no respetar a su esposita, no respetar a sus hijos, a juzgar a todo el mundo, a juzgar a los compañeros de estudio, a juzgar a los compañeros de trabajo, a hablar mal del vecino, a hacer una cantidad de cosas que no tienen que hacer, a mirar a la mujer del vecino. Volvamos a leer ese Romanos 7, 17 al 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está dentro de mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si ustedes leen y interpretan bien, meditan bien esta palabra, Pablo lo que estaba diciendo, esta sabiduría crística nueva me hace entender que quiero hacer el bien, pero ese espíritu de la ley me tiene atrapado. Estoy haciendo cosas que yo no quiero hacer. Y si yo no hago lo que quiero, pero sí hago lo que no quiero, ¿quién lo hace? ¿Yo? No, lo hace el espíritu de la ley, de ese Antiguo Testamento que mora en mí. Es la que me lleva atrapado y me lleva conducido hacia el mal. Me conduce hacia hacer cosas que no debo hacer. Pablo está aquí destapando, descubriendo algo maravilloso, amados, y yo los invito a ustedes a que se den cuenta que cuando ese ser humano maravilloso llamado Jesús dice, y conoceréis la verdad, es porque estamos en un conocimiento lleno de mentiras del Antiguo Testamento. Y esa verdad, esa nueva sabiduría crística nos va a ser libre. ¿Libre de qué? De esa ley antigua que es un espíritu que nos tiene atrapados a los que estábamos bajo ese conocimiento. Yo los invito a que hagan un buen análisis, amados, para todos los amados hermanos que están yendo a los templos de diferentes religiones, que les están enseñando esta palabra del Antiguo Testamento. Yo los invito a que se liberen de esas religiones, que lo que es un poco de líderes mentirosos que no leen la Biblia o que no la saben interpretar o que no la han entendido. Que ese Antiguo Testamento es un espíritu, es una ley que es un espíritu vivo que atrapa a la persona cuando cree en esa antigua ley. Y por eso Jesús el Cristo les decía, y conoceréis la verdad, y conoceréis esta nueva palabra crística, y esta palabra os hará libres. Lo que tenían los judíos de conocimiento en esa antigua ley era una mentira y los llevaba presos y no se habían dado cuenta. Y este ser humano maravilloso llamado Jesús trajo esta sabiduría crística y se la estaba diciendo. Esta sabiduría nueva, esta palabra del verdadero Padre, esta sabiduría crística del Nuevo Testamento es una verdad, y esta los va a liberar de esa ley antigua, de esa palabra antigua que los lleva presos. Entonces vamos a ver lo que el verdadero Padre
quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el verdadero Padre quiere de nosotros? Yo los invito, amados, a que lean bien su Biblia, a que escudriñen en su Biblia, a que busquen en todos los escritos que existen en el mundo, porque esa es otra mentira que les han metido en las iglesias. Jesús el Cristo dijo: a vosotros os parece que en las escrituras está la vida eterna, escudriñenlas. Y los líderes de las iglesias dicen que es la Biblia, los escritos de los que Jesús hablaba, si la Biblia ni siquiera la habían escrito. Cuando este ser humano maravilloso llamado Jesús vino a la tierra, la Biblia no existía. Si ustedes investigan la Biblia, la mandó a escribir en el concilio de Nicea en el año 325 un rey llamado Constantino. Llenó un palacio con millones de libros y solamente sacó una cantidad a la que le convenía a él y fabricó este libro lleno de manipulación llamado la Biblia. Y entonces los mentirositos líderes de las iglesias les hacen creer a ustedes que cuando Jesús dijo: en los escritos ustedes piensan que está la vida eterna, pues escudríñenlos. Entonces le hacen creer que él estaba hablando de la Biblia. Cuando vino Jesús el Cristo a la tierra, ni siquiera habían fabricado esa Biblia. No se dejen engañar. Es lo que le estaba diciendo a la humanidad. En todo lo que está escrito, en todos los escritos, ¿a ustedes les parece que está la vida eterna? Escudriñenlos todos. No se dejen engañar, amados, haciéndole creer que es que solamente leyendo la Biblia ustedes van a descubrir la verdad. La Biblia no estaba ni siquiera escrita en esa época cuando Jesús dijo esto. Ustedes tienen que leer todos los libros. Les han metido mentiras diciéndoles que esos libros son apócrifos, que esos libros son endemoniados. Claro, como esos libros destapan la verdad, descubren la verdad de que el diezmo es una farsa, de que el pecado es una farsa, de que el infierno es una farsa, que todo eso son farsas, que eso lo inventaron para poderlos atrapar a ustedes y conducirlos a una mentira, a esclavizarlos con ese diezmo y hacerlos trabajar para estas bellezas de líderes que se vuelven multimillonarios mientras ustedes viven miserables y que agarran su platica del trabajo que ejercen y se la entregan a estos líderes miserables que se han vuelto millonarios. Entonces vamos a seguir leyendo la Biblia a ver qué es lo que el verdadero Padre quiere de nosotros. Los invito a que revisen Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que les está diciendo esta palabra, amados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad del Dios, de nuestro Padre, agradable y perfecta. No se conformen con lo que les están enseñando en las iglesias. No se conformen. No os conforméis a este siglo, no se conformen con lo que les están enseñando, este sistema y estas religiones. No se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Sean entendidos, entiendan la verdadera ley natural. Esa ley que nos conduce a ser gente decente, a cuidar el agua, a cuidar la naturaleza, a cuidar los mismos seres humanos, a cuidarnos a nosotros mismos, a amar a nuestras espositas, a nuestros espositos, a nuestros hijos. Esa ley natural dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueven ese entendimiento. No se condenen bajo esa ley espiritual que los lleva atrapados bajo esas mentiras que le enseñan en estas religiones mentirosas y falsas. Renovados bajo el nuevo entendimiento.
Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará. Mire lo que está diciendo este ser humano maravilloso, lo que está descubriendo acá este ser humano llamado Jesús el Cristo. Hacía obras espectaculares, sanaba enfermos, le daba de comer a los menesterosos, paraba paralíticos, hacía ver a los ciegos, curaba leprosos. Y entonces aquí en Juan 14, 12 dice, de cierto digo, en que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores. Mire, amados, si nosotros realmente abrimos nuestra mente, nuestro corazón hacia el entendimiento, nos vamos a dar cuenta que ese ser humano maravilloso llamado Jesús, que trajo esta palabra crística, lo que está diciendo es que el Padre de los cielos quiere que nosotros entendamos que somos hechos realmente a la imagen y semejanza de Él, con los mismos poderes que tú tiene. Que nosotros podemos, cada uno de nosotros, que estamos hechos a la imagen del verdadero Padre. Aquí Jesús nos está revelando, el que en mí cree, el que cree en esta sabiduría nueva crística, las obras que yo hago, él también hará y aún mayores hará. Aún mayores. Pero usted tiene que creer, amado. No creer en lo que está metiendo mentiras allá el pastorcito mentiroso de la religión a la que usted sigue, que lo está llenando de mentiras, diciéndole que usted no es perfecto, que si usted no lleva el diezmo para la iglesia, usted es un maldito. Todo ese poco de mentiras que le meten allá, sino que descubra esta verdad, que Jesús el Cristo trajo a la tierra diciendo esta sabiduría crística nueva, que ustedes pueden hacer cosas mayores a las que Él vino a hacer. El que cree en mí, Él hará también cosas, todas estas cosas que yo hago y aún mayores. Vamos a leer Efesios 1, 17 al 23. Les aconsejo que abran bien su mente y su corazón para que entendamos esta palabra. Vamos a escudriñarla bien. Dice en el capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí Pablo le está pidiendo al Padre que nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que nos permita entender qué es lo que Él quiere. Y en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Le está pidiendo que el Padre nos dé la revelación y la sabiduría para que nos abra los ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a lo que nos ha llamado. ¿Para qué es que Jesús el Cristo vino con esa sabiduría que nos dé entendimiento? ¿Qué es lo que el verdadero Padre quiere manifestar en nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Y en el versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Mire, amados, yo los invito a que reflexionen bien esta palabra y la mediten. Pablo le está pidiendo al Padre, mire, yo le pido que les abra el entendimiento para que se den cuenta para qué el Padre nos ha llamado con la palabra que trajo Jesús a la tierra. Lean bien ese versículo 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su grandeza. ¿Cuál es ese poder? Lo llama, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cuál poder?
En el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Mire, aquí Pablo lo que está pidiéndole al Padre es que nos dé espíritu de entendimiento para que podamos comprender que ese poder que tuvo ese ser humano maravilloso llamado Jesús, ese mismo poder es el que el Padre nos da y lo llama ese supereminente poder. ¿Cuál es la herencia de los santos? ¿Cuál es la herencia que vamos a tener cuando entendamos que somos hijos y coherederos con Jesús el Cristo? Ese poder, esa sabiduría, dice en el versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si usted le cree a esa sabiduría crística, esa supereminente grandeza del poder que tuvo Jesús, esa va a estar dentro de usted si usted lo puede creer. Mire lo que dice en el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Mire, amados, descubran esto, es maravilloso si ustedes lo pueden meditar. Dice que esa supereminente grandeza del poder que le dio a Jesús el Cristo es la misma que nos da a nosotros. ¿Pero poder de qué? Lean bien ese versículo 21. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Nosotros tenemos una supereminente grandeza de poder sobre todas estas autoridades de las tinieblas, sobre todos esos nombres que se nombran, todos esos espíritus malignos, sobre todo principado y autoridad y poder. Sobre todo eso tenemos una supereminente grandeza del poder, que es el mismo poder que se le entregó a Jesús el Cristo. Ese poder lo tenemos nosotros, amados. Necesito que ustedes lean esto bien y lo entiendan. Pero los pastorcitos mentirosos, cuando ustedes les preguntan sobre esto en sus religiones, le dicen, no, amados, es que eso era para los judíos y eso era ya en esa época. Y entonces vamos a descubrir si sí era para la época antigua y era para esos judíos. Mire lo que termina diciendo aquí el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo lo que se nombra. Y hay una coma y dice, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, es para siempre. Esa promesa de esa supereminente grandeza del poder que nos ofreció para los que creemos es para siempre. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo lo sometió bajo nuestros pies. Todos esos espíritus malignos de la ley del testamento antiguo. Todos esos espíritus que nos llevan atrapados, el Padre nos dio un poder supereminente para someterlo bajo nuestros pies. Y aquí es maravilloso lo que dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, amados. ¿Y quién es la iglesia? Los invito a que reflexionen quién es la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Los líderes religiosos, los pastorcitos mentirosos de todas las religiones, católica, evangélica, testigas de Jehová, adventistas, todas esas religiones podridas que no son un montón que solamente son un montón de mentiras. Aquí lo dice claro. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Pero aquí dice una revelación maravillosa en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que le dio a esa iglesia este supereminente poder sobre todos esos espíritus malignos, a esta iglesia, la cual
es su cuerpo. Nos llama a nosotros, la iglesia del Padre, que somos el cuerpo de Él, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amado, yo necesito que ustedes reflexionen, que lean bien esta palabra maravillosa, porque es la reflexión del entendimiento de lo que está diciendo aquí esta palabra, que entendamos que el verdadero Padre de los cielos nos dio un poder maravilloso para que estemos sobre todo espíritu maligno que nos quiere condenar, sobre esa ley espiritual que nos lleva atrapados. Nosotros tenemos poder para despojarnos de esa ley. Tenemos una supereminente grandeza del poder, que fue el mismo poder que se le entregó a Jesús cuando venció en la cruz. Esa sabiduría crística nueva es un supereminente poder que está sobre todo espíritu maligno. Tenemos un poder para salir adelante, amados. Eso es lo que el verdadero Padre quiere de nosotros, que nosotros nos demos cuenta que no podemos seguir siendo esclavizados de esa ley antigua del Antiguo Testamento y por toda esa farsa que estos líderes religiosos nos han sometido a un entendimiento falso, podrido. Mire lo que dice en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso es a lo que nos ha invitado el verdadero Padre, amados. Yo quiero que ustedes reflexionen. Este Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a leer Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 9 al 15. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo quiero que ustedes hagan un buen análisis a todos mis amados que están escuchando este mensaje, que escudriñen bien esto, que lo mediten bien. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 15. En el versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya que ustedes se despojaron de esa falsa ley, con los hechos que ustedes hagan, que los demás los vean a ustedes, una renovación, vestidos del nuevo hombre, que todas las personas, que su esposita, que su esposito, que sus hijos, que su familia, que los vecinos, que todos digan: uy, esta persona cómo ha cambiado, esta persona se ve diferente. Despójense del viejo hombre, de esta ley antigua que los traía conducidos al pecado y a la muerte, y ahora revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Esta sabiduría crística es todo, amados. Los invita a que se renueven con esta sabiduría crística y dejen ya ese pacto antiguo de la antigua ley, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire, amados, yo quiero que ustedes reflexionen esta palabra porque es maravillosa. Aquí nuestro verdadero Padre nos está invitando a que no sigamos diciéndonos mentiras unos a otros,
a que nos despojemos de ese hombre antiguo, lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de malas palabras, de malos pensamientos. Despojémonos de esa ley antigua del Antiguo Testamento, de estas falsas religiones que lo único que nos han metido es una mentira gigante, que aquí estamos descubriendo. Y nos invita después del versículo 10, vestidos del nuevo hombre, el cual es a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es maravilloso, amados. Llegar a ese nivel crístico de esta sabiduría nueva. Los invito a que ustedes reflexionen y que esta palabra nueva crística los vaya renovando, despojándose del viejo hombre lleno de mentiras, lleno de un montón de hábitos malignos que teníamos, y nos vestimos del nuevo hombre, pero todo basado en el amor. Que podamos perdonar a nuestros hijos, a nuestras esposas, que tengamos benignidad, que tengamos paz, que tengamos mansedumbre, que tengamos misericordia. Todo basado en el amor, amados. Que podamos perdonar aún a las personas que nos han hecho daño, que podamos ayudar a las personas con compasión y con humildad, a todos los que necesiten de nosotros y nosotros podamos ayudarlos, que los ayudemos de verdad. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y hay algo maravilloso que dice aquí al final del versículo 15, dice, y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con el Padre en todo, que seamos fieles y leales a Él y agradecidos, que tengamos un amor, pero un amor integral, que amemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, que tengamos misericordia por las personas necesitadas y que además de todo eso seamos agradecidos con el Padre. ¿Agradecidos de qué? De nuestra salud, del aire, agradecidos por el agua, agradecidos por nuestro trabajo, agradecidos por la salud de nuestros familiares, agradecidos por todo. Vivamos agradecidos todo momento por todo lo que el Padre nos da y por esta sabiduría crística que nos está dando el Padre, por esta revelación. Amados, en Efesios capítulo 4, versículo 23 al 25, Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todos somos un solo cuerpo, todos. Entonces no nos digamos mentiras, despojémonos de esa falsa ley antigua, de ese Antiguo Testamento que solo era una mentira que nos conducía a hacer malas cosas. Ahora despojémonos de esa ley antigua y renovémonos, vistámonos de esta ley nueva, de esta sabiduría crística. Vamos a volver a leerlo, el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, según el Padre, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, desechando a ese falso Jehová del Antiguo Testamento, desechándolo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Démonos cuenta que aquí el Padre nos está diciendo que somos un solo cuerpo, cada uno somos hermanos, tenemos que amarnos, ser compasivos los unos con los otros. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, en el capítulo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece tan
bien en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia del Padre de la verdad. Mira, amados, esto es maravilloso. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de esta sabiduría crística, de que tenemos una esencia del Padre, de que si nos revestimos del nuevo hombre, vamos a volver al Padre, a esa esencia santa. Tenemos que leer esta palabra y escudriñarla y leerla bien, amados. En el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Mire, esta sabiduría crística nueva, si ustedes la adoptan, abandonan esa ley antigua del Antiguo Testamento y adoptan esta nueva ley que trajo este ser humano maravilloso llamado Jesús, esta sabiduría crística, así como ha llegado a todo el mundo, dice que lleva fruto y crece dentro de nosotros. Esa sabiduría hace que nuestra misericordia, que nuestra compasión, que ese perdón, ese amor vaya creciendo poco a poco dentro de nosotros, y que nosotros ya podamos amar a nuestras parejas, amar a nuestros hijos, perdonar a las personas que nos han hecho daño, perdonar y olvidar el daño que nos han hecho, orar aún por las personas que se consideran nuestros enemigos. Amados, yo los invito a que hagamos una renovación de nuestra mente y de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra lengua. Colosenses 3, del 1 al 5. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Cristo. O sea, si ustedes han salido de ese Antiguo Testamento y ahora tienen esta sabiduría nueva crística, si ustedes resucitaron porque estaban muertos en esa sabiduría terrenal, animal y diabólica que era basada en la antigua ley, y si ustedes resucitaron en esta sabiduría nueva, entonces busquen las cosas del Padre, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, animales y diabólicas. No sigan poniendo la mirada en esa antigua ley, en ese antiguo pacto, en ese Antiguo Testamento. Despojémonos ya de ese Antiguo Testamento. En el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en el verdadero Padre. Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pueblo terrenal. Ya no sigan creyendo en ese Antiguo Testamento, en esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Tenemos que despojarnos de esa sabiduría del Antiguo Testamento. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, idolatrías, toda esa inmundicia a las que siempre nos condujo esa antigua ley. Mira, hay personas que tienen años siguiendo a esas religiones, a esos templos de 4 paredes, y toda la vida lo que se han metido es mentiras. Siguen iguales, engañando a sus esposas, mintiendo, haciendo cosas con los malos hábitos que tienen, engañando, haciendo malos negocios. Y yo los invito que esta sabiduría nueva del Padre, esta sabiduría crística del Nuevo Testamento, ustedes la adopten, hermanos.